Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales. Por acá les habla Gustavo Abreu. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante correspondiente a los símbolos de paz en las banderas africanas. Una vez más agradecido por la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Inicialmente tenemos que dar un pequeño contexto histórico sobre el continente africano. Sabemos que el continente Madre África tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, con las sociedades más antiguas del mundo, sociedades ancestrales que fueron perfectamente estructuradas a lo largo de los milenios y que poseían diferentes habilidades para la subsistencia, desde la caza, la recolección, así como el desarrollo de actividades agrícolas, actividades del manejo hídrico, el manejo de las aguas, el manejo de los alimentos. Y así sucesivamente, los africanos fueron siendo pioneros en diferentes habilidades que iba desarrollando el ser humano. Con esto tenemos que decir que el continente africano se empezó a estructurar en forma de diversas formas de sociedades, como lo fueron los famosos reinos antiguos en África. Podemos decir que en el continente existían reinos como el reino de Abisinia, que es la actual Etiopía, el reino de Aksum, por supuesto Egipto, el Gran Egipto, el reino de Egipto, sociedades tan lejanas pero muy interesantes como las sociedades que formaron el reino del Congo, lo que era el reino de Songhai, el reino de Yoruba, Ashanti, el reino de Wolof, el reino de Kanem Bornu, y así sucesivamente diversos reinos que constituyeron o que hicieron vida en el continente africano durante muchísimos milenios. Y estos reinos también tenían sus estandartes, en este caso sus banderas. Una de las más ancestrales o antiguas era la de los tres penachos que tenía el imperio de Abisinia o el reino de Abisinia. Este reino es muy interesante ya que fue ejemplo para el resto de las sociedades africanas y su estandarte era o consistía en tres penachos de unos colores muy llamativos, en este caso el verde, amarillo y el rojo, ¿ok? Los cuales pasaron a ser unos colores esenciales dentro de las simbologías de las sociedades africanas. Así también el imperio Ashanti o el reino Ashanti, que está ubicada la sociedad Ashanti en lo que hoy conocemos como Ghana, Togo y Costa de Marfil, también poseían su estandarte y sobre todo tenían un gran símbolo, que era el del símbolo del taburete dorado, ya que en estas sociedades el taburete dorado significaba el símbolo del poder y era un símbolo que respetaba muchísimo las sociedades Ashanti para demostrar que quien se sentara en el taburete dorado iba a ser de alguna manera el administrador del poder en esas sociedades. Así también otras sociedades como el reino de Kanem Bornu, el reino de Congo y el reino Yoruba tenían sus estandartes que los identificaba como una sociedad estructurada y como una organización muy parecida a los estados actuales. Ahora bien, tenemos que ver lo que es el avance histórico ocurrido dentro del continente africano. El punto de inflexión eh, muy interesante y al mismo tiempo muy lamentable fue cuando las potencias europeas en los años 1884 y 1885 eh, se reunieron para concretar un asalto final al continente africano. En este caso, esa triste y célebre conferencia de Berlín
fue un hecho geopolítico que caracterizó el fin del siglo XIX, en donde las potencias se dividieron de una manera vil, de una manera, digamos, negociada entre ellos, y una manera muy triste, se dividieron lo que era el control del territorio africano. Ya desde los siglos XV, XVI, XVII, XVIII hasta el XIX, había alguna presencia importante de elementos europeos que iban y secuestraban a africanos para ejercer lo que era la trata de esclavizados. Y en este hecho de la conferencia de Berlín, simplemente se formalizó y se instauró el asalto imperial europeo al continente africano, en donde participaron, por supuesto, los poderes fácticos de aquel entonces, como lo fue Francia, Italia, Bélgica, Alemania, España, Portugal e Inglaterra. Tenemos que decir que en este hecho tan dantesco, todas las potencias europeas obtuvieron sus posesiones dentro del continente africano. Los mayores, digamos, los mayores poderes que hicieron presencia en el continente africano fueron los franceses y los ingleses. Todo esto se hizo con el fin de no solamente saquear los recursos naturales, sino expoliar a la población, esclavizarla y de alguna manera comerciar con las vidas humanas de los africanos. Y este tráfico de esclavos, por supuesto, de esclavizados, mejor dicho, terminó en el continente americano, en donde hoy en día se encuentran muchísimos millones de afrodescendientes que representan esa sobrevivencia, esa supervivencia que esa supervivencia que hicieron aquellos ancestros, aquellos abuelos que fueron secuestrados desde el continente africano hacia América. Con el pasar del tiempo, al entrar al siglo XX, sucedieron diversos hechos históricos que de alguna manera permitieron la liberación y la famosa descolonización y creación de los estados modernos africanos. Uno de los hechos, o varios hechos importantes, fueron tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los poderes coloniales se vieron debilitados y sus colonias se vieron imposibilitadas en el sostenimiento de estos poderes europeos, por lo que este hecho incidió en la liberación de los territorios africanos. También tenemos que decir que muchos movimientos de resistencia, muchos movimientos de liberación dentro del continente africano se comenzaron a tejer. Movimientos como movimiento de independencia Argelia, movimientos de independencia en Egipto, en Nigeria, en Kenia, en sitios tan remotos como Mozambique, Angola, Botsuana, la misma Sudáfrica, que ya en parte era independiente, pero estaba bajo unos poderes pseudo colonial, o digamos unos pseudo poderes que respondían a intereses coloniales, ya que se había instaurado el apartheid en Sudáfrica. Y asimismo, en muchos lugares ya existían movimientos de liberación para llevar a cabo las independencias de aquellos territorios que habían sido tan maltratados y aquellos pueblos que habían sido tan maltratados en el continente africano. Y ya para los años
50, después de la Segunda Guerra Mundial, para la década de los 50 y los 60 específicamente, comenzaron todas las cascadas de independencia, toda la cascada de independencias dentro del continente africano. 1960 se caracterizó como un año importantísimo, ya que muchísimas naciones africanas fueron creadas con el concepto moderno de Estado, sobre todo las excolonias francesas. Y a partir de ese año se impulsó de una forma exponencial toda la liberación del continente africano. Las últimas colonias, cabe destacar, en liberarse fueron las colonias portuguesas, ya que el régimen de aquel estado profascista de Portugal no quería soltar las riquezas que estaban obteniendo de las colonias africanas. Tuvo que venir el movimiento en Portugal, el movimiento, la famosa revolución de los claveles, existir un cambio de gobierno para, de esta manera, que se formalizara la entrega y la liberación de aquellos territorios que estaban bajo dominio portugués. Y con esto y con estos hechos se vendrían a concretar casi la liberación completa de todo el continente africano. Y a partir de aquí se instaura lo que es los nuevos símbolos de estos estados africanos modernos, que iban a representar un ideal de unos pueblos que estaban buscando su libertad, estaban buscando su justicia y estaban buscando la reivindicación luego de tantos años y tantos siglos de dominio y tantos siglos de expoliación. Ya para la década de los 90, casi todo el continente africano, o prácticamente todo el continente africano, estaba completamente liberado. ¿Ok? Cabe destacar que todas las naciones hicieron su estandarte propio. Y dichos estandartes propios representaban a través de sus colores y sus símbolos toda una lucha y toda una historia y toda una cultura, todas unas civilizaciones que existían dentro del continente africano. Podemos ver que ya al hacer un análisis vemos que existen unos colores primarios que iban a representar a las sociedades africanas, así como colores secundarios y diversos símbolos que caracterizaban las vidas de todas esas poblaciones y los recursos y las maravillas que tiene el continente africano. En esta caracterización podemos decir que inicialmente existen unos colores que forman parte de las banderas africanas, unos colores primarios. Estos colores primarios corresponden a la combinación del verde, el amarillo y el rojo, así como el color negro. Cada uno de estos colores tiene un significado bastante interesante. Estos colores, en este caso el color verde, representa los bosques y la riqueza natural de África, pero en algunos casos representa la paz, en algunos casos representa la armonía y la estabilidad. El color amarillo representa lo que son las riquezas dentro del continente africano. El rojo representa la sangre, la pasión, el sacrificio que hicieron los pueblos africanos para alcanzar su liberación. Y por supuesto el color negro, que está representado en muchas franjas y en diversos símbolos dentro de las banderas africanas. El color negro no solamente viene siendo el símbolo del pasado, sino el símbolo de la persona africana, sobre todo con las estrellas negras que poseen algunas banderas africanas.
También cabe destacar que están los colores panafricanos secundarios. Los colores panafricanos secundarios vienen correspondiendo al azul, al anaranjado y al blanco. Estos colores son de alta importancia, ya que estos colores vienen a formar parte de muchos estandartes o muchas banderas de los estados africanos. El color azul viene representando en muchas banderas africanas lo correspondiente a los mares, los ríos, el cielo, las islas, el continente, algunos puertos, por ejemplo el caso de Sierra Leona, o por ejemplo el caso de Somalia, que representa el cielo. También en el caso de Liberia representa el azul oscuro, representa al continente africano. Y en algunos ejemplos, en algunos casos, el azul ha representado en ciertas banderas algunos valores como la estabilidad, la felicidad, la libertad, la armonía y la paz. Así también vemos el color anaranjado. El color anaranjado representa en muchas ocasiones, o en muchas banderas, mejor dicho, representa los pastizales, representa el sol, representa los minerales y en algunos casos representa las tierras de áreas fértiles. Y llegamos también al último color, en el caso color secundario, que viene siendo el blanco, que viene representando a la esperanza, la neutralidad, así como la paz, la unidad, la dignidad, la pureza y la armonía. Ahora bien, ya entrando en la parte final de nuestra presentación, podemos decir que algunas banderas tienen ciertas características. Por ejemplo, la bandera de Etiopía, tenemos que decir que posee los colores primarios de los colores panafricanos. Hay que comentar que el azul que está dentro de esa bandera, donde está inscrita una estrella de 5 puntas, significa ese color azul la paz que ha buscado el pueblo etíope. Cabe destacar que Etiopía ha sido la única nación no colonizada del continente africano. Todo el continente africano fue de alguna manera subyugado, invadido y asaltado por los poderes coloniales europeos. Pero el caso de Etiopía fue distinto. Etiopía nunca fue colonizada y durante muchos siglos ha mantenido una característica muy importante que ha sido su estandarte con el color verde, amarillo y rojo. Hoy en día, con la instauración de la República Federal Democrática de Etiopía, el círculo azul con la estrella de 5 puntas representa la unidad de todas las etnias que habitan dentro de Etiopía y el color azul, como se los comenté, representa la paz. Hay banderas muy interesantes de naciones hermanas como la nación Argelia, como Etiopía, que poseen el color blanco, que busca la paz, la integridad y la armonía de los pueblos de aquellos países. Así también tenemos características muy importantes como el caso de la bandera de Eritrea, que es uno de los estados más nuevos de África. Eritrea formó parte de Etiopía hasta el año 92-93, hasta que buscó su camino independiente. Y allí vemos, en esa bandera, vemos un ramillete de olivo que representa también la unidad y la búsqueda de la paz por esos pueblos. Vemos también el caso de Zimbabue, el cual tiene un triángulo blanco. Y ese triángulo blanco representa la paz que busca los pueblos, que ha buscado el pueblo de Zimbabue durante muchísimos siglos. Y luego de pasar un proceso de independencia tan cruento. El caso de Camerún es muy interesante porque el verde ha representado esa búsqueda de la serenidad y de la paz de los pueblos de aquel país. Tenemos otros casos muy interesantes, como el caso de Kenia, que a pesar de que tiene un símbolo de unas lanzas
y un escudo que representa a los pueblos, al pueblo de Kenia, sobre todo a la etnia, a lo que son los Mau Mau, el movimiento Mau Mau que luchó por la independencia en contra de los británicos. Tenemos que decir que posee dos fimbretes o dos líneas muy delgadas blancas que representan la paz que ha buscado estos pueblos en específico de Kenia. Así también la bandera de la República Centroafricana con una franja blanca que representa la búsqueda de la armonía, de la serenidad y la búsqueda de la paz dentro de su país. Tenemos que recordar que actualmente esa nación sufre una guerra civil entre varias facciones y se hace muy importante la simbología de su bandera, en donde también está expresada la paz con el color blanco. Igualmente, casos interesantes como el de Guinea Ecuatorial, que lo vemos a la derecha de la penúltima lámina, donde está representado su árbol, eh, su árbol típico, ¿ok? Y posee una franja blanca en donde esa franja blanca representa la paz. Y así también tenemos dentro de esa franja blanca, tenemos ese árbol típico que se llama la ceiba, que es una característica fundamental de esa nación africana. Vemos también el caso de Nigeria, con una gran franja blanca en el medio que representa la paz. Y tenemos dos últimos casos interesantes, como el caso de Mozambique y Angola, en donde el caso de Angola se ve instaurado un engranaje y un machete, que son símbolos del trabajo y de la agricultura de los pueblos de ese país. Y vemos el caso más emblemático, el caso de Mozambique, en donde se encuentra un libro, se encuentra un instrumento de agricultura, una especie de pala, y también se encuentra un arma automática instaurada en esa bandera. Y adicional a esto vemos dos fimbretes blancos que representan la paz. En este caso vemos el libro que representa la educación y el progreso, y esa búsqueda de la estabilidad que va a llevar a la paz o a que ha buscado el camino de la paz de ese país, en este caso Mozambique, al igual que ese instrumento de trabajo agrícola que busca el desarrollo, que busca la estabilidad para fundamentar la paz de esa nación. Por último, tenemos que decir que existen unos datos interesantes en el análisis de los símbolos de paz dentro de las banderas africanas. 30 banderas poseen el color blanco. Como ya lo pudimos ver, muchos estandartes poseen este color. Hay 17 países que tienen estrellas en sus banderas y particularmente hay 3 países que poseen estrellas negras que representan a los pueblos africanos. Existen 16 banderas que tienen los colores panafricanos simbólicos, en este caso el verde, el amarillo y el rojo. Hay 4 países que tienen pájaros en sus banderas. El pájaro siempre ha representado no solamente un símbolo nacional, sino un símbolo de un ser vivo que busca su liberación a través del vuelo. También tenemos muchos países que tienen 6 medias lunas en sus banderas, específicamente países que profesan el Islam. Tenemos que recordar que en las Sagradas Escrituras del Corán se hacen muchos símbolos que permiten evocar a la paz. En este caso, muchos de estos países de profesión islámica representan la luna y la estrella, específicamente una característica que da a conocer la fe en Dios que tienen estos pueblos. También tenemos varios países, tenemos 4 países que tienen representados el sol. Y existen también 4 países que tienen en sus banderas algún tipo de armamento. También tenemos que decir que hay algunos países, como el caso de Mozambique, el caso de Angola,
que poseen instrumentos para la agricultura. Esto permite dar una idea final de que las banderas africanas están muy relacionadas con la búsqueda de la liberación y la búsqueda de la paz, debido a un proceso de colonización muy cruento, el cual fue formalizado e instaurado desde la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Y por ende, esa liberación, al obtener las independencias, esa liberación fue reflejada en sus estandartes nacionales, a través de diferentes colores, a través de diferentes símbolos, a través de diferentes objetos que fueron plasmados en dichos estandartes nacionales africanos. Finalmente, damos las gracias a las autoridades de esta prestigiosa institución que nos ha permitido realizar esta pequeña exposición sobre los símbolos de paz dentro de las banderas africanas. Este es un tema muy interesante, un tema que se puede seguir desarrollando y que tiene gran alcance y gran amplitud. Una vez más, muchísimas gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier consulta.